todo lo que es derrame pleural, posteriormente de motoras y finalmente lo que son las enfermedades malignas de la pleura. Bien. Debemos comenzar diciendo que derrame pleural se define como la presencia de líquido en el espacio pleural. Tienen que recordar por su clase de anatomía que la pleura es un espacio virtual. Está compuesta o está comprendida entre la pleura visceral y pleura parietal. Bien. Entre ambas normalmente se genera o se forma un líquido aproximadamente de 10 a 15 mililitros por emitoras, normalmente. Bueno, con respecto a la irrigación de las pleuras, la pleura parietal como visceral recibe irrigación de todo lo que es la parte sistémica. Con respecto al drenaje venoso varía. La pleura visceral drena hacia las venas pulmonares y la pleura parietal hacia la vena cava. Bueno, dentro de lo que es la fisiopatología o los mecanismos por los cuales se produce derrame pleural hay varios y distintos que ya deben conocer por clase de fisiología. Bueno, entonces, los mecanismos por los cuales se produce derrame pleural, principalmente aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, alteración o bloqueo a nivel de drenaje linfático, sobre todo a nivel de la pleura parietal, donde se produce la reabsorción mayoritaria del líquido, bueno, por aumento de la permeabilidad capilar, que es frecuente en procesos infecciosos, neoplásicos, ¿bien? O se puede producir por rotura vascular, como en este caso de presencia de motórax, en el caso de traumatismo sean directos o indirectos, o también por lo que es la rotura o lesión del conducto torácico, ¿no? Otro mecanismo por el cual se produce derrame pleural es por la transferencia de líquido de una cavidad a otra, como puede ser la cavidad peritoneal hacia la cavidad torácica, como puede ser en pacientes cirróticos descompensados. Bien, entonces, una vez establecido y habiendo recordado cuáles son los mecanismos por los cuales se puede producir la presencia de difusión pleural, tenemos que valorar una vez, teniendo en cuenta que tenemos al paciente con sospecha de derrame pleural, debemos realizar una historia clínica correcta, asociada o acompañada de la exploración física, ¿no? Doctora, usted, ¿qué se encuentra en la exploración física en el derrame pleural? Semiología, doctores. Exploración física, doctora, examen físico neumológico. ¿Cómo comenzamos, doctora, el examen físico? Entonces, ¿qué encontramos a la inspección? Doctora, usted. ¿Usted está pasando por favor? ¿Qué encontramos a la inspección? Esto es semiología, doctores. Si no, ¿de qué vale escuchar la clase de derrame pleural si no se de semiología? Doctora, a la inspección. Si es de un solo pulmón, se encuentra aumentado el tamaño de ese lado. Abovedamiento del lítoras, perfecto. ¿Qué más, doctora? A aparte de la inspección, aparte del abovedamiento que hizo su compañera, ¿qué más se encuentra? Eso sí hay dolor torácico, ¿no? El dolor pleurolítico, que es característico en pacientes. La movilidad del lítoras afectado, ¿cómo se encontrará? A la inspección. ¿Ah? Asimétrico, porque hay disminución, ¿sí o no? ¿Listo? Su compañera de atrás, espera. ¿Qué hay a la parte de la palpación? Vibraciones vocales o abolidas, ¿no? Doctora, a la atribución. Matidez. Bien. Doctor, a la auscultación. ¿Cómo se llama eso, doctor? Un cuello vesicular abolido. ¿Qué más, doctor? Vibraciones vocales es la parte de la palpación, doctor. Estamos hablando de auscultación.
Su compañero ya dijo abolido o disminuido, cuando abolido generalmente. ¿Qué más? Señología. ¿Qué más, doctora? Eufonía. Eufonía, ¿no? Doctor, ¿qué más? Ya su compañera ha dicho murmullo vesicular abolido o disminuido, generalmente abolido, egofonía. ¿Qué más, doctor? ¿Qué? No, doctor. ¿Qué más, doctora? ¿Está preguntando o no está respondiendo? Bacteriología, ¿no? ¿Y qué más, doctora? Aparte de la bacteriología, la egofonía, puede haber suerte pleural, ¿sí o no? ¿Qué más? Estertores, estamos hablando de derrame pleural. Aparte de la bacteriología, hay un tipo de bacteriología, ¿cómo se llama? Bacteriología áfona, ¿no? Eso te lo pregunto, ¿qué es bacteriología áfona? ¿Qué es bacteriología áfona, doctora? ¿Qué es bacteriología áfona? ¿Cómo se escucha la voz? ¿Como voz de cabra? No, no se llama egofonía. Doctora. Entonces, yo tengo la bacteriología áfona con el paciente que susurra y escucho la voz ocultada claramente, ¿no? Y la egofonía es la voz en cabra. ¿Cómo hago para que el paciente y te escucho yo? ¿No son al revés? Te digo que diga, escucha como nada, ¿no? Entonces, ¿cómo escucho usted la voz ocular entonces? ¿Escucha la voz egofonía? Ah. Entonces, tenemos que saber en cuenta y tener que saber cómo explorar un paciente con derrame pleural, ¿no? Si no sabemos eso, no sabemos qué vamos a buscar. Entonces, una vez revisada la historia clínica y la exploración física, debemos tener en cuenta dentro de lo que es la historia clínica antecedentes del paciente. Bueno, sobre todo lo que es profesión, ¿no? Si el paciente consume o no fármacos. Los fármacos también son una causa no tan infrecuente de derrame pleural, hay que preguntar todo eso. Obviamente presentes por enfermedades, sobre todo enfermedades pulmonares, ¿no? Contactos con pacientes con tuberculosis que sospechamos en su momento que el derrame pueda ser de origen tuberculoso. Bueno, entonces, una vez realizada la historia clínica y la exploración física completa con todos los signos que acabamos de mencionar, debemos confirmar el diagnóstico y para eso hacemos pruebas de imágenes. Lo que es inicialmente la prueba con la cual comenzamos es hacer una placa de tórax, ¿no? Que es obviamente incidencia posterior anterior. ¿Bien? Que debe complementarse con una incidencia lateral, siempre que sea posible, del lado del emitórax que yo sospeche que presenta el paciente el derrame pleural. Bueno, a ver, usted se lleva radiología, ¿no? Doctora, ¿a partir de qué volumen se puede ver derrame en una placa incidencia posterior anterior? Porque tiene que haber un volumen mínimo para poder yo visualizar. ¿Cuánto? Si yo veo ese líquido ya en una incidencia posterior anterior, puedo decir que ese paciente tiene tanta cantidad de líquido probablemente. Y obviamente mucho más si veo mayor cantidad de radiopacidad, ¿no? ¿Cuánto, doctora? Con 50 no veo absolutamente nada. ¿Doctora? No, un poco menos. A partir de 150. Según la literatura que ustedes revisen, algunos dicen a partir de 100, posterior anterior. Y si es lateral, 75 mililitros. 50, 75, generalmente 75 mililitros. ¿Bien? Porque con 75 mililitros ya puede haber obturación de los senos postofrénicos posteriores, ¿no? Entonces, obviamente, hago la placa de tórax y puedo complementar con otras pruebas de imágenes. En
entre ellas una ecografía o una tomografía. La ecografía torácica es una prueba bastante sensible y rentable para lo que es el diagnóstico de derrames pequeños y sobre todo derrames loculados o complicados. Bueno, también es de suma importancia saber los hallazgos en una ecografía torácica para ver derrames porque nos va a ser de utilidad sobre todo en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, que no pueden ser movilizados fácilmente. Entonces, en esos pacientes yo voy con la ecografía y valoro la presencia de derrame pleural. Bueno, también porque es importante la ecografía torácica, sobre todo al momento de realizar procedimientos invasivos, como va a ser la toracocentesis y muchas veces la biopsia pleural. Mediante la ecografía, si yo realizo el procedimiento ecoguiado, voy a tener menor tipo de complicaciones y mayor posibilidad de acertar en lo que viene a ser en el éxito del procedimiento. Bueno, cuando realizo una tomografía, no a todos los pacientes con derrame pleural les voy a hacer una tomografía. Obviamente, nuevamente, la tomografía es indicada en derrames poco cuantiosos, en derrames complicados, loculados. Sobre todo, si sospecho que el derrame puede estar asociado a malignidad, voy a hacer tomografía, porque voy a ver si hay lesiones a nivel del parénquima pulmonar que puedan estar ocasionando la efusión pleural. Bueno, y obviamente también, al igual que la ecografía, se pueden realizar estudios o se pueden realizar biopsias por guía tomográfica. Entonces, tenemos pacientes con sospecha de derrame pleural, historia clínica, examen físico, ¿no? Primera prueba de imagen, radiografía, que se puede complementar con ecografía y tomografía como ya hemos visto. Una vez establecido el diagnóstico, obviamente tengo que ver la etiología del derrame pleural. Tengo que ver las características del líquido. ¿Qué hago? Una toracocentesis diagnóstica. ¿Bien? ¿A qué le llamo toracocentesis diagnóstica, doctor? ¿Qué más? Para obtener muestra, generalmente, ¿no? Para el estudio citoquímico, microbiológico, patológico, citológico, etc. Y evacuadores, toracocentesis evacuadores. ¿A qué se define? Una es diagnóstica, la otra es terapéutica. Bien, la otra es para drenar líquido cuando hay gran cantidad de líquido en un paciente que condiciona que el paciente tenga alteración ventilatoria, bueno, o inestabilidad hemodinámica. Entonces, establezco la toracocentesis diagnóstica en algunas patologías, dependiendo de la sospecha, si es malignidad, tuberculosis, haré lo que es una biopsia a ciegas. Bien, de preferencia con guía ecográfica o con guía tomográfica. Dependiendo si mi biopsia no es rentable, tendré que ir a otros métodos más invasivos, como puede ser la realización de tracoscopía. Bien, y obviamente, dependiendo de las características de mi líquido, sabré si estoy frente a un intrasudado o un exudado, que veremos más adelante. Y dependiendo de la historia clínica, las causas y los resultados, podré ver la etiología del derrame pleural. En ocasiones va a ser prioritario o va a ser necesario realizar otro tipo de procedimientos invasivos, como puede ser la broncoscopía. Bien, la broncoscopía es un procedimiento que no hacemos de rutina en pacientes con derrame, pero sí en pacientes en que sospechamos derrame maligno. Bien, y sobre todo en aquellos pacientes que en la tomografía evidenciamos masas o nódulos pulmonares con características malignas para poder biopsiar en la medida de lo posible. Hemos hablado de la toracocentesis, que puede ser diagnóstica y evacuadora. Bien, siempre es bueno complementar el estudio del líquido, donde se pide citoquímico, donde se pide estudio microbiológico, anatomopatológico, incluye Papa Nicolau, incluye estudio de Bloxel, bien, con biopsia, sobre todo cuando estoy pensando en malignidad o tuberculosis. Bueno, y ya hemos hablado que la broncoscopia está indicada en pacientes, sobre todo en que sospeche malignidad o vea la presencia de nódulos o masas pulmonares. Bien, entonces, una vez obtenido el líquido, veo sus características citoquímicas,
y establezco si tengo un paciente que tiene trasudado o exudado. Bien, el trasudado principalmente se debe por una falta de equilibrio entre la presión oncótica e hidrostática. Bien, y la mayoría de las causas del trasudado es la falla cardíaca. Otra causa de trasudado, doctora, que no sea falla cardíaca. Vamos a uno. ¿Qué dice ahí? Cirrosis hepática. Otra. La hipoureminemia va a producir alteración en la unidad fuerza hidrostática y oncótica. ¿Qué enfermedad la puede ocasionar? Esta es cirrosis hepática. Otra, doctora. Síndrome nefrótico. Bien, entonces, nuestras causas son causas frecuentes de trasudado, siendo más frecuente la causa falla cardíaca. Bien. El exudado generalmente se produce por aumento en lo que es la permeabilidad vascular, ¿bien? Donde se va a producir o acumular líquido en la cavidad pleural. Dependiendo de las series que ustedes revisen o las líneas que ustedes revisen, la frecuencia de la causa de exudado puede variar, ¿no? Pero generalmente suele ser secundario a infecciones, entre ellas neumonía, ¿bien? Malignidad, ¿no? Sean de causa primaria, pleural o pulmonar, o sean secundarias por metástasis, bien, y obviamente en nuestro medio tuberculosis. Entonces, para establecer si tenemos un trasudado o exudado, tenemos que aplicar los criterios de Lai. Bien, los criterios de Lai tienen una alta sensibilidad y especificidad. Bueno, si el paciente cumple con al menos uno de estos criterios, uno solo, no con dos, con tres, con uno solo, ya estoy hablando de exudado. Bueno, tenemos dentro de los criterios de Lai son tres: el cociente entre proteínas líquido pleural y suero superior a 0.5, el cociente entre LDH en líquido pleural y sérico por encima de 0.6, y cuando el LDH en líquido pleural supera los 2/3 del índice superior normal del LDH a nivel sérico. Con uno de esos criterios yo hablo de la presencia de exudado. Generalmente cuando tengo trasudados no hago mayores estudios, pero cuando tengo exudados sí estoy obligada a determinar o establecer la etiología del derrame pleural. ¿Listo? Entonces, hay que recordar que a pesar que Lai tiene una buena sensibilidad y especificidad para lo que es la diferenciación entre trasudado y exudado, hay un 30% de líquidos que van a ser considerados exudados siendo trasudados realmente. Y eso se da generalmente en pacientes con falla cardíaca que están recibiendo tratamiento diurético. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta en aquellos pacientes con falla cardíaca que se les indica toracocentesis, que tenemos exudados que cumplen con los criterios en el límite, probablemente estamos frente a un trasudado que falsamente está siendo considerado como un exudado. Bien, entonces ¿qué hago ahí? Debo calcular una gradiente. Determino la albúmina a nivel sérico y líquido pleural. Si esta diferencia es mayor a 1.2, puedo asegurar que estoy frente a un trasudado. Bueno, no es lo frecuente, no es lo habitual, pero sucede en la práctica. Bien, ahora, hay otros marcadores que yo puedo utilizar para determinar si ese trasudado fue falsamente catalogado como exudado. Si estoy sospechando una falla cardíaca, puedo solicitar lo que es el dosaje de ProBNP en líquido pleural. No es lo habitual, pero se puede hacer. El punto de corte por encima de 1500. Bien, si de todas maneras se puede hacer a nivel sérico y también obtengo un ProBNP alto, entonces puedo decir que ese derrame es por falla cardíaca y está falsamente catalogado mayores estudios en el paciente. Pero también dependerá de la clínica del paciente y el examen físico que yo obtenga en mi paciente. Ahora, dentro de los criterios de Lai hay otros criterios que pueden ser utilizados o se mencionan en la literatura para hablar de exudado. Cuando tengo niveles de colesterol por encima de 60 miligramos por decilitro en líquido pleural, también es otro indicio de que yo puedo estar frente a un exudado, ¿no? O el cociente de colesterol en líquido versus el sérico superior a 0.3. Pero no tienen tanta rentabilidad como los criterios de Lai, que ya han sido nombrados. Dentro de las causas de exudado vamos a mencionar algunas, las más importantes.
A la cabeza, el derrame pleural paraneumónico, ¿bien? Que puede presentarse hasta el 40% de los pacientes que presentan algún tipo de neumonía dentro de su evolución. El derrame pleural paraneumónico no solamente puede ser presente en pacientes con neumonía, también en pacientes con bronquiectasias o abscesos pulmonares. ¿Bueno? Ya hemos hablado que hasta el 40% de los pacientes en su evolución pueden presentar derrame paraneumónico o la presencia de empiema. ¿Bien? Y generalmente este tipo de complicación se presenta con frecuencia en la edad pediátrica o en pacientes con edad avanzada. Doctora, ¿qué es empiema? Ustedes están por terminar neumología, han tenido que ver empiemas, derrames, todo eso. ¿Qué es empiema? Es un derrame pleural paraneumónico complicado también con permanencia en líquido. Empiema es muy sencillo, presencia de pus. Si tengo pus, es un empiema, ¿no? Listo. Dentro de lo que es la etiología o el germen causante de este tipo de derrames paraneumónicos o empiemas, vamos a ver que la rentabilidad del cultivo, a pesar de solicitarlo frecuentemente, hasta en un 40% de los pacientes no vamos a poder determinar el microorganismo causante o responsable. Bien, si tenemos un derrame paraneumónico en el contexto de un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, debemos sospechar qué tipo de gérmenes más frecuentemente puedan estar involucrados con la presencia de esta complicación. Y obviamente, en base a ello, dirigiré mi tratamiento. Bien, en lo que son, el neumococo sigue siendo una causa frecuente de derrame paraneumónico en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Estafilococo aureus, generalmente meticilina sensible, ¿bien? Otros agentes en quienes debemos sospechar que puede haber presencia o como causa de derrame paraneumónico por bacterias gram negativas, tengo que sospechar sobre todo en pacientes con comorbilidades como es la diabetes o con antecedentes de alcoholismo, ¿bien? Dentro de los gram negativos tenemos que las enterobacterias, el E. coli, ¿no? Son causas bastante frecuentes. Si estamos hablando de derrames en el contexto de infección nosocomial o intrahospitalaria, obviamente el más frecuente en las áreas sigue siendo reportado es Staphylococcus aureus y hasta en un 60% de los casos meticilina resistente. Bien, y entre los gram negativos tenemos E. coli, Enterobacter y Pseudomonas, ¿no? Las infecciones fúngicas como causa de derrame paraneumónico es poco frecuente, pero también se describe. Si tenemos la sospecha de una infección fúngica, Cándida es el agente más común, pero es muy infrecuente encontrar derrame pleural en el contexto de una infección por hongos. ¿Listo? Dentro de lo que es la fisiopatología del derrame paraneumónico, debemos tener en cuenta de que se describen tres fases. Una fase de tipo exudativa, una fase fibrino-purulenta y una fase organizativa. En la primera etapa, el líquido es producto del aumento de la permeabilidad vascular por la liberación de interleuquinas proinflamatorias, que son sintetizadas por mecanismos celulares como son neutrófilos y monocitos. Predominantemente interleuquina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, que hace o produce el aumento de la permeabilidad a nivel capilar y obviamente, por ende, el aumento del líquido a nivel de la cavidad pleural. Cuando estamos en esta fase exudativa, hablamos de un líquido aún estéril, no hay presencia de gérmenes. Si hacemos un estudio citoquímico en este contexto, veremos que el líquido tendrá características específicas. El pH todavía se encuentra por encima de 7.20, glucosa por encima de 60. Bien, conforme si el paciente responde adecuadamente al tratamiento antibiótico puesto por nosotros, obviamente no hay progresión a las siguientes etapas. Si el paciente tiene mala o poca respuesta, puede producirse en horas, ¿no?, la complicación de este derrame y dar inicio a la siguiente fase, fase fibrino-purulenta. Bien, en esta fase ya el líquido no es estéril y hay presencia de gérmenes. Bien, hay mayor cantidad de componentes celulares que son los neutrófilos o polimorfos nucleares, ¿no?,
hay mayor producción de sustancias o citoquinas proinflamatorias, bueno, se pierde la capacidad fibrinolítica a este nivel, y es por eso que si yo hago algún tipo de estudio citoquímico en mi líquido en esos momentos, veré que el pH comienza a descender, generalmente 7.2, disminución de la glucosa a nivel intrapleural y aumento de los niveles de LDH. Bien, aquí comienzan a favorecer la producción de ciertos componentes, bien, que favorecen el depósito de fibrina. Bueno, en esta fase el paciente puede pasar de un derrame no complicado, simple inicialmente, a un derrame complicado, y posteriormente la formación del pus quedará producto o la presencia de NPM. Bueno, si esto continúa y se produce mayor invasión fibroblástica, bien, ya se produce la formación de tabiques o loculaciones dentro de mi derrame, produciendo ya un empiema loculado. Bueno, esta es la fase organizativa que puede darse en un paciente con un derrame inicial por una infección por neumonía, absceso pulmonar o bronquiectasis, etc. Entonces, ese es el mecanismo por el cual yo puedo llegar a presentar empiema en un paciente. Entonces, ¿cuándo debo sospechar que el paciente tiene un derrame pleural paraneumónico? Fuera del examen físico, obviamente, si el paciente no responde adecuadamente al tratamiento instaurado y tiene una evolución tórpida, debo sospechar complicaciones. Bueno, entonces es aquí donde también hago uso de la tomografía para poder determinar si efectivamente el paciente tiene un derrame y si ese derrame está complicado o no con la presencia de tabicaciones. Bueno, también nos ayuda a diferenciar si en caso yo estoy presentando o sospecho de un absceso periférico de un derrame complicado. Bueno, entonces, esta tomografía es una tomografía en corte axial de ventana mediastínica, donde vemos la presencia en la parte del tórax izquierdo, vemos la presencia de un empiema. Bien, este signo tomográfico es lo que llamamos nosotros pleura incindida. Esta tomografía es con contraste y vemos cómo capta el contraste alrededor de la pleura, ¿no? Tanto la pleura visceral como parietal. Bien, entonces esta captación uniforme que se ve a este nivel, ¿no?, se llama pleura incindida y es característico del empiema. Entonces, la tomografía es útil aparte para valorar si es un empiema, si está loculado, tabicado o es un derrame paraneumónico complicado. Si vemos presencia de TAI en el interior del derrame, bien, podemos presumir que el paciente no ha sido sometido a ningún procedimiento como toracocentesis, podemos presumir que probablemente el germen causante de dicho derrame paraneumónico o empiema sea un germen formador de gas. Bueno, ahora, muchas veces la evolución del empiema puede dar como complicaciones la presencia de fístulas broncopleurales o pleuroparietales, pleurocutáneas. En este caso, en este último caso, se puede producir lo que llamamos empiema necessitatis, donde el contenido de la cavidad pleural sale al exterior a través de la pared torácica. Bueno, últimamente en el servicio hemos tenido un paciente con tuberculosis, con empiema por tuberculosis, que ha presentado este empiema necessitatis. Ahora, la ecografía, ya hemos vuelto a mencionar que es útil en este tipo de derrames paraneumónicos, sobre todo si son pequeños y sobre todo si sospecho la presencia de septos o loculaciones. Bueno, generalmente si en la ecografía voy a ver el líquido como una imagen hipoecogénica. Bien, si veo dentro de ese líquido, que debe ser hipoecogénico, signos de hiperecogenicidad, ya puedo sospechar de la presencia de pus en la cavidad y probablemente de empiema en ese paciente. Bien, nuevamente la ecografía, ¿en qué nos ayuda? Pacientes con derrames pleurales paraneumónicos complicados, empiema sobre todo, tienen que ir a drenaje torácico. Y obviamente la ecografía nos puede ayudar a elegir el sitio ideal para la colocación del tubo de drenaje torácico y de esta manera disminuir la cantidad de complicaciones. Aquí, empiema necessitatis, nuevamente una tomografía en corte axial, ventana mediastínica, donde vemos que la que es la cavidad pleural se ve la salida del contenido de la cavidad pleural hacia partes blandas.
Bien, es lo que es tejido muscular, tejido subcutáneo y finalmente la parte cutánea, piel. Entonces, dentro del diagnóstico, obviamente si digo mitoracocentesis y estoy frente a un derrame paranemónico, generalmente voy a ver un líquido turbio. Y si estoy sospechando de empiema, la presencia de pus, ¿no? Muy bien, nuevamente tengo que igual solicitar pruebas o estudios microbiológicos. Aparte del citoquímico, tengo que solicitar GRAM y cultivo para gérmenes comunes. Si estoy sospechando de infección por anaerobios, cultivos en base a la detección de este tipo de gérmenes anaerobios, que habitualmente no se realiza. Si estoy sospechando de infección fúngica, examen directo y cultivo para hongos. Bueno, a pesar que frecuentemente los cultivos son negativos, necesito realizar siempre el estudio microbiológico en el paciente. Bueno, y muchas veces tengo que comenzar el tratamiento empírico antibiótico. No puedo esperar a los resultados de los cultivos para iniciar cobertura antibiótica. Es por eso que se les ha mencionado que agentes frecuentemente pueden ser causa de este tipo de complicaciones. Bueno, en ocasiones el pH puede ser un marcador adecuado para ver si mi líquido se está complicando o no. Ya hemos mencionado en el cuadro que explica la fisiopatología que el pH va a ir variando conforme el líquido se vaya complicando y sobre todo cuando ya haya presencia de pérfides. ¿Bien? Recuerden que el pH menor a 7.2 también puede darse no solamente en derrames paranemónicos, también se puede ver en pacientes con derrames pleurales de origen neoplásico, artritis reumatoide, pleuritis lúpica y también en los derrames por tuberculosis. El tratamiento nuevamente se inicia de forma empírica y precoz una vez que sospeche que mi paciente se está complicando con un derrame pleural paraneumónico, ¿no? De todas maneras, dependiendo de la comorbilidad y en el ámbito donde se produzca ese tipo de complicación, siempre tendré que pensar en cubrir gérmenes anaerobios, ¿no? Y obviamente, si tengo cultivos positivos, ajustar el tratamiento en base a ellos y en base a la respuesta de mi paciente. Generalmente el tratamiento utilizamos cefalopramina de tercera generación que se asocian a clindamicina o metronidazol. Bien, en algunos pacientes se puede utilizar u optar por monoterapia con amoxicilina ácido clavulânico, obviamente por vía endovenosa, no sé por vía oral, vía endovenosa. Bueno, en pacientes con alergia a las penicilinas podemos usar como alternativa el uso de quinolonas más asociado a clindamicina. Si estamos hablando de infección nosocomial y estoy sospechando de Staphylococcus aureus resistente, el uso de vancomicina o linezolid. Bien, siempre recordar con vancomicina, sobre todo en pacientes ancianos, que puede presentar deterioro de la función renal. Si sospecho o tengo que la infección puede ser por pseudomonas, tengo que usar agentes antiseudómónicos, ¿no? Piperacina, tazobactam, carbapenem, cefalopramina de tercera generación con opción antiseudómónica asociado a metronidazol. Bien, generalmente los aminoglucósidos no están indicados en este tipo de cuadros porque no tiene adecuada penetrancia a nivel de la cavidad pleural. ¿Listo? Ahora, fuera del tratamiento antibiótico, tengo que hacer el drenaje del paciente. El drenaje, dependiendo de la literatura que revisen, puede favorecer el uso de drenajes de gran calibre, de calibre grueso o calibre fino. Sinceramente, la idea es entender al paciente. Entonces, algunos autores favorecen o hablan acerca de que los calibres de los tubos de menor calibre, de 10 a 14 French, son más fáciles de colocar, son menos molestos para el paciente y obviamente ayudan o logran el propósito de realizar el drenaje adecuado de la cavidad pleural. Bueno, entonces, a pesar que mi paciente pueda hacer tratamiento antibiótico adecuado, tengo mi drenaje torácico, mi paciente no va bien, tengo que sospechar que estoy fallando en algo. O es que mi paciente, el tratamiento que inicié no es el más adecuado, no elige adecuadamente, ¿no? Mi drenaje torácico está inadecuadamente colocado, ¿bien? Hay presencia de múltiples vasculaciones o pozos en el derrame que obviamente si dreno uno solo no va a ser suficiente, ¿no? Inicié tardíamente el tratamiento antibiótico en mi paciente o ya hay presencia de complicaciones como es la fístula broncopleural.
Bien, entonces son datos que me ayudan a pensar que mi paciente por algún motivo no está yendo adecuadamente. Aparte del paciente del uso de antibióticos y drenajes, también se habla del uso de fibrinolíticos, que lo que ayuda es justo a eso, a eliminar los depósitos de fibrina en el líquido pleural, en la cavidad pleural, aminorando la cantidad de loculaciones. Bien, facilitando de esta manera, con el uso de estos fármacos, el drenaje de líquidos, ¿no? Y previniendo la formación de nuevos tabiques o loculaciones. Bien, es un tratamiento seguro. Bien, disminuyendo así los días de hospitalización en mi paciente. Cuando no coloco o no uso fibrinolíticos es cuando tengo la certeza que mi paciente presenta una complicación que es la fístula broncopleural. Dentro de los fármacos que se pueden utilizar como fibrinolíticos tengo la estreptoquinasa, urosinasa y la alteplasa. Bien, no se ha visto que uno sea mejor que el otro. Bueno, así que los tres, dependiendo de lo que tengan en sus hospitales, puede ser utilizado. El otro la otra enfermedad que causa frecuentemente derrame pleural en nuestro medio es la tuberculosis. Bueno, entonces hay que recordar que el derrame pleural por tuberculosis se debe a una respuesta inmunomediada, ¿no? Es por eso que el líquido el líquido de un paciente con tuberculosis pleural generalmente verán que son becas negativos, cultivos negativos. Raramente tienen maciloscopías positivas. ¿Por qué? Porque el mecanismo fisiopatológico es por una respuesta inmunitaria, inmune. Entonces, se ve de que, o se plantea de que hay la presencia de un foco gaseoso a nivel subpleural que produce una respuesta inflamatoria, con la producción de citoquinas proinflamatorias a partir de macrófagos, neutrófilos y linfocitos CD4. Bueno, entonces esto aumenta la permeabilidad vascular, incrementando la formación de líquido en el espacio pleural. Bueno, generalmente se produce o se inicia después de las 6 a 12 semanas de una infección primaria por tuberculosis. Bien. Ya se vio que es una respuesta, se ha identificado que se debe más a una respuesta inmunológica, bueno, y en ocasiones los derrames por tuberculosis pueden manifestarse como un pseudoquilotórax, bueno, ¿y en qué pacientes o un empiema? ¿En qué pacientes yo puedo sospechar de que ese pseudoquilotórax y ese empiema es por tuberculosis cuando esta no ha sido diagnosticada adecuadamente y tiene largo tiempo de evolución? ¿Bien? Entonces, para el diagnóstico, de todas maneras, tengo que hacer estudio para poder aislar la micobacteria. Entonces, tengo que hacer la toracocentesis, hacer el estudio citoquímico, ¿bien? Obviamente, en el estudio citoquímico habrán ciertos hallazgos importantes, ¿no? Con respecto al componente celular, tenemos que es un líquido de predominio linfocitario, en el 90% de los casos. En fases tempranas de la infección podemos ver que inicialmente hay un predominio polimorfo nuclear, pero conforme van avanzando las semanas, este predominio vira a linfocitario, linfocítico. Bueno, pedimos también la determinación de lo que es el ADA, la adenosíndiaminasa, que es una enzima del catabolismo a nivel de la cavidad pleural. El punto de corte para hablar de un ADA positivo para tuberculosis está por encima de 35 unidades internacionales. Bueno, tiene la determinación de ADA en líquido pleural tiene una alta sensibilidad y especificidad para establecer el diagnóstico de tuberculosis y no tardar con el inicio del tratamiento esperando resultados, sobre todo de la biopsia pleural que realizamos en estos pacientes. Bueno, igualmente, el ADA en fases tempranas puede encontrarse bajo, y esto no excluir que un paciente tenga un derrame por tuberculosis. Es por eso que se recomienda que si tengo alta sospecha y tengo un ADA bajo, es mejor repetir la toracocentesis y hacer determinaciones de ADA seriado. Si veo un incremento de las niveles de ADA, puedo establecer que mi paciente efectivamente tiene alta sospecha de un derrame pleural por tuberculosis. Bien.
El incremento del ADA no solamente es patognomónico de la tuberculosis, también hay falsos positivos. En el caso de linfomas, derrames paranemónicos, ¿no? En el caso de derrames pleurales secundarios a artritis reumatoides o adenocarcinomas o la presencia de empiema, se puede ver incremento del ADA y no tratarse de un derrame por tuberculosis. Bien, el incremento de esta isoenzima es a predominio del ADA2. Bueno, hay otras determinaciones de base de líquido pleural aparte del ADA, es el dosaje de interferón gamma, que también tiene una alta sensibilidad y especificidad del ADA para lo que es el diagnóstico de TBC pleural. Bien, pero es mucho más caro que el previo, por eso es que no se realiza de forma de rutina en muchos hospitales. Bien, al igual que el ADA también tiene lecturas falsas positivas en el caso de empiemas y linfomas. Una vez establecido el diagnóstico, tenemos que hacer el estudio del líquido, el estudio de ADA, ¿bien? Y siempre tomar muestras de biopsia, mandar estudio para ver baciloscopía en líquido pleural y cultivo para lo que es el BK en líquido pleural. Bueno, entonces, obviamente, si estoy frente a una tuberculosis pleural, tengo que iniciar un tratamiento específico. Bueno, aproximadamente el 50% de los pacientes que realizan adecuadamente el tratamiento y son dados de alta como curado pueden presentar en más de la mitad de los casos engrosamiento pleural como, no como complicación, sino como secuela del mismo proceso. Bien, si estamos frente a un empiema tuberculoso, obviamente, aparte del tratamiento específico para tuberculosis, se requiere decorticación para evitar que el paciente pueda desarrollar algo llamado pulmón atrapado. Bien, frecuentemente hay que evitar o hay que decorticar tempranamente para poder evitar este tipo de complicaciones y facilitar la llegada de los fármacos a la cavidad pleural. Otra etiología o causa importante de derrame pleural son las causas malignas. La causa más frecuente de derrame pleural maligno son las causas metastásicas. También tenemos causas primarias, como veremos más adelante, como es el caso del mesotelioma. Pero la causa más frecuente de derrame pleural maligno son de causas metastásicas. Cuando estoy frente a un derrame pleural maligno, tengo que sospechar bien que el punto de partida puede ser pulmonar, mama, tracto digestivo, bien, también los linfomas, bien, ovario. En mujeres sospechar siempre lo que es NM de mama y ovario. Bueno, obviamente dentro del mecanismo de producción o de causa de este derrame es por aumento de la permeabilidad vascular que puede estar asociada o no a la obstrucción del drenaje linfático, que puede ser a nivel de la pleura, tanto parietal como visceral, o la pleura mediastínica. Entonces, los derrames pleurales generalmente son derrames que comprometen, son unilaterales, suelen ser generalmente de cantidad moderada y muchos de ellos van a ser masivos, como se ve en esta radiografía, ¿no? Vemos una radiopacidad, ¿no?, que abarca todo el hemisferio izquierdo e impresión, a pesar de ser un derrame masivo, como pueden ver, no desplaza el mediastino hacia el lado contralateral. Cuando vemos esto, vamos a hablar de lo que viene a ser un mediastino congelado. Bien, cuando sospechamos un mediastino congelado, debemos pensar que hay un compromiso a nivel de lo que son los bronquios proximales o es una fijación de derrame por la presencia de un tumor o enopatías mediastinales, o simplemente hay afectación difusa de toda la pleura que no permite el desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Entonces, para poder llegar al diagnóstico, si estoy frente o no a un derrame pleural maligno, tengo que ver, obviamente, hacer estudios de citoquímicos anatomopatológicos. Generalmente estos derrames pueden ser amarillo citrino, pero generalmente los vemos de aspecto suerohemorrágico o hemorrágico. Cuando vemos este tipo de hallazgos, tenemos alta sospecha de que tengo un derrame que puede ser de origen maligno. Bueno, inclusive cuando tengo ya la obtención de líquido hemorrágico o serohemorrágico tras mi toracocentesis, la posibilidad que mi histología salga positiva es bastante alta. Bueno,
Obviamente, en más del 90% de los casos se va a tratar de un exudado. También, al igual que la tuberculosis, el predominio celular que tiene en el líquido es de tipo linfocitario. Bien, pueden haber otras alteraciones citoquímicas en el líquido, como glucosa menor a 60 miligramos por cilindro o un pH menor a 7.3. Bien, cuando tengo estas características, sé que mi citología va a ser positiva en gran parte de mis pacientes. Bueno, el dosaje de marcadores tumorales en el líquido pleural no es recomendado porque no tiene mayor beneficio en el diagnóstico. Bien, la citología del líquido pleural tiene un rendimiento por encima del 60%, sobre todo si sospecho que mi derrame es secundario a un NM de mama o de ovario. Bien, si mi primer líquido fue negativo, bien, se recomienda o recomiendan no realizar una nueva toracocentesis. Se recomienda ir a un estudio mucho más específico, como puede ser la obtención de muestras por métodos más invasivos, como puede ser una toracoscopía o videotoracoscopía. Bueno, siempre dentro del estudio de malignidad tengo que hacer el estudio citoquímico, anatomopatológico, con el estudio de PAP, Block C, bien, y obviamente la biopsia de pleura. Si no es rentable o no obtuve muestras satisfactorias para el diagnóstico de malignidad, tengo que ir a estudios más invasivos, como puede ser la realización de videotoracoscopía, en donde los cirujanos de tórax ingresan, ven lesiones sugestivas en pleura y toman muestras. Ya hemos hablado del uso de la biopsia y de la toracoscopía en estos pacientes cuando sospecho de malignidad. Obviamente, el tratamiento va a ir dirigido a la causa de mi derrame, ¿no? La quimioterapia en muchas de las patologías que causan derrame pleural puede ser efectiva para el control de la formación de líquido, pero en ocasiones no va a ser del todo efectiva. Es por eso de que en muchas veces vamos a tener que realizar procedimientos llamados pleurodesis, en la cual mediante la instilación de un líquido abrasivo a la cavidad pleural vamos a intentar la síntesis de ambas pleuras para así evitar la formación de más líquido en mi paciente. Muchas veces eso no puede ser posible, entonces mis pacientes van a tener que irse con drenajes torácicos o catéteres torácicos para manejar el derrame pleural maligno. Bueno, en pacientes que tienen un pronóstico malo, ya estadios avanzados, bien, se recomienda ser menos invasivos. En esos pacientes pueden verse beneficiados, en caso que tengan derrames pleurales recurrentes, realizar solamente toracocentesis evacuadora cada cierto tiempo. Otra de las causas de exudado importante, aunque no es tan frecuente, es el quilotórax, que merece una mención aparte. Bien, el quilotórax es el acúmulo de líquido linfático dentro de lo que es la cavidad torácica, que va a deberse a una rotura o a una obstrucción del conducto torácico. Bien, que puede ser de causa traumática o neoplásica. Dentro de lo que voy a ser los criterios para hablar de diagnóstico de quilotórax, debo tener un dosaje de triglicéridos en líquido pleural por encima de 110. Si esta determinación de triglicéridos está por debajo de 50 miligramos por cilindro, puedo descartar de que el paciente tiene un quilotórax. Pero si dichos niveles están entre 50 y 110, no, me queda la duda. Bien, es ahí donde tengo que determinar la presencia de kilomicrones en el líquido pleural. Entonces, con eso podré dar el diagnóstico de quilotórax. Hay un cuadro clínico llamado pseudoquilotórax, bien, en el que no se cumplen criterios para hablar de un quilotórax. El quilotórax es cuando un paciente presenta, al momento de la toracocentesis, un líquido lechoso, no es pus, sino de aspecto lechoso, bien. Entonces, el pseudoquilotórax obviamente no es un quilotórax, bien, pero lo voy a sospechar en pacientes con derrames pleurales de larga evolución, como puede ser en pacientes con tuberculosis o artritis reumatoide. Bien, generalmente el diagnóstico se hace por el dosaje de colesterol en líquido pleural, que se encuentra por encima de 200 miligramos por cilindro, o se le puede realizar el cociente entre colesterol de líquido pleural y sérico, y si este es mayor a 1, es otro criterio para hablar de pseudoquilotórax. Entonces tengo que tener en consideración
o tenemos que tener en cuenta lo que es el cuadro clínico del paciente y los hallazgos al momento de realizar mi toracocentesis. En este algoritmo, nuevamente, sospecho de kilotórax, tengo un líquido de aspecto lechoso, es un paciente que tiene antecedentes de probable ruptura del conducto torácico, sea por traumatismos o enfermedades neoplásicas. Bien, hago mi dosaje de triglicéridos, si ese está por encima de 110, diagnóstico establecido. Si ese está entre 50 y 110, tengo que pasar a determinar kilomicrones. Si estos son positivos, estoy frente a un kilotórax. Bien. Con respecto al manejo, el manejo va a depender mucho de la causa del kilotórax. Generalmente se basa en lo que es drenaje y tratamiento dietético, ¿no? Si en caso no fuese ya suficiente con esto, ya sería conveniente ser más agresivos, plantear fluorodesis, y si no es así, lo que es tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero no, es una patología poco frecuente, pero también tengo que conocerlo. Ahora, pasemos al siguiente punto, fuera de la rama pleural, lo que es el neumotórax. A ver, ¿qué están viendo? ¿Qué es el neumotórax? Aire entre los pleuros. ¿Qué tipo de neumotórax conoce usted? No sé, dígame, ¿cómo es que define el neumotórax? No. Aparte del traumático que no. ¿Cómo se define el neumotórax? ¿Qué más? Ni siquiera letras positivas. ¿Cómo se define el neumotórax? Ya, ¿cómo? No. Puede ser espontáneo o traumático. Y dentro de los espontáneos, ¿cuál es la clasificación? ¿Cómo? Primario o secundario. Bien. ¿Cuándo habla de neumotórax primario? Cuando no hay una enfermedad parenquimal, bien, a nivel pulmonar. Cuando no hay una enfermedad pulmonar. Y cuando habla de secundario, cuando hay una enfermedad pulmonar asociada. Bien. Y de ahí están los neumotórax traumáticos. Bien. Que pueden, dentro de los traumáticos están los iatrogénicos. ¿Qué causa el neumotórax iatrogénico no se lo puede? ¿Qué tipo de procedimiento me puede causar neumotórax? ¿De qué estamos hablando hace un momento? ¿Sobre la mesentesis? Ok. ¿Qué más hacer? ¿Aspiración de qué? ¿De vómito? ¿Biopsia de qué? No, de hepático, ¿no? De pleura, ¿no? Una biopsia de pleura o una biopsia de parénquima pulmonar percutable. ¿Qué otra cosa de neumotórax no conocemos de pleura? Con manera de tratar de toracocentesis, biopsia pleural, percutánea. ¿Qué otro procedimiento en la medicina me puede causar neumotórax? ¿Qué decís? ¿Qué más? A ver, no. Total. ¿Ustedes? Hay. ¿Qué otro procedimiento? La neumocopía, doctores. Yo cuando copia biopsia, cuando biopsia puedo poner neumotórax. No es frecuente, pero lo puedo usar. ¿Qué otra? La colocación de CBC, doctores. Entonces, es una complicación bastante frecuente en los CBCs. Bueno, entonces, si yo coloco CBCs, tengo que tomar una placa de control porque puedo generar un neumotórax en mi paciente. ¿Bien? Entonces, nuevamente, el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. ¿Bueno? Obviamente, si tengo aire, va a haber una alteración en lo que son las presiones. Doctora, ¿cómo es la presión en la cavidad pleural? ¿Cómo que no sé? ¿Cómo es? ¿Cómo
No, es negativa. Porque el idea de la presión negativa en la cavidad pleural va a permitir que el pulmón no colapse y que se expanda. Entonces la presión tiene que ser negativa. Eso que no les pregunto cuál es la presión en la cavidad pleural. ¿Cuál es la presión en la cavidad pleural? ¿Ah? ¿Cuál es? En promedio menos 5 centímetros de agua. Bien, pero es una presión negativa. Bueno, entonces, si yo pierdo esta presión, mi pulmón no se expande y colapsa. Bien, entonces, obviamente que la clínica de mi paciente va a depender de la reserva funcional que tenga mi paciente. No es lo mismo un hemotórax en un paciente sin enfermedad pulmonar asociada a un paciente que tenga una enfermedad o alteración a nivel del parénquima pulmonar. Bueno, puede ser que mi paciente no tenga disnea, obviamente si tiene un hemotórax total o un colapso completo del parénquima pulmonar. Pero tengo pacientes que tienen pacientes con EPOC, asma, EPIC, ¿no? Con un hemotórax de menor volumen puede presentar una importante disnea y trastorno ventilatorio. Bien, entonces la clínica de mi paciente va a depender mucho de su reserva funcional. ¿Listo? Y obviamente la causa más frecuente o más común de neumotórax sigue siendo la causa traumática y dentro de ella la causa iatrogénica. Bien, traumática puede ser por traumatismo cerrado o abierto, el uso de traumatismo abierto, lesiones punzocortantes, ¿no? La presencia de lesiones por arma de fuego, traumatismos cerrados que produzcan fracturas costales, etc. Y la iatrogénica, lo que acabamos de mencionar. Bueno, procedimientos. El neumotórax a tensión es una causa muy aparte. Antes se consideraba neumotórax a tensión cuando se producía un colapso completo del parénquima pulmonar. Actualmente, la definición de neumotórax a tensión incluye lo que es la inestabilidad hemodinámica en el paciente. Si es un neumotórax que genera inestabilidad hemodinámica en el paciente, hablo de un neumotórax a tensión. Bueno, entonces, dentro de los neumotórax tenemos neumotórax espontáneos y traumáticos. Dentro de los espontáneos tenemos el primario y tenemos el secundario. El primario es cuando no hay una enfermedad pulmonar aparente y el secundario cuando tengo una enfermedad pulmonar establecida en mi paciente. Bueno, si estamos hablando de neumotórax espontáneo primario, es más frecuente en varones, delgados, altos y fumadores. Bien, en Estados Unidos es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, hasta 6 veces más frecuente en varones que en mujeres. Bien, la incidencia, obviamente, de este neumotórax espontáneo primario es variable según la región. Bien, se describe en Estados Unidos hasta una incidencia de 7.4 por 100.000 habitantes. Bueno, el neumotórax espontáneo secundario, obviamente, también es más frecuente en varones y está asociado más frecuentemente a lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hasta un 70% de los casos. Bueno, obviamente en nuestro medio, tuberculosis sigue siendo una causa frecuente de secuelas que puede llegar a producir neumotórax. Bien, es una causa bastante frecuente en mi hospital de consulta por neumotórax, espontáneo secundario. Dentro de lo que es el neumotórax espontáneo primario, se dice que dentro de lo que es la fisiopatología se les va a deber a la ruptura de pequeñas bulas subpleurales o también llamadas bleps, que están ubicadas en los ápices pulmonares. Bueno, antes se pensaba que tenía que ver con el paciente realiza algún tipo de esfuerzo físico importante, ¿no? Pero actualmente se ha visto que no es así. Bien, todavía se desconoce por qué motivo se facilita la ruptura de estas pequeñas bulas o bleps subpleurales a nivel apical, bien, pero sí se ha visto de que está muy relacionado con el consumo de tabaco. A mayor consumo de tabaco en pacientes jóvenes, varones, altos y delgados, mayor riesgo de presentar neumotórax espontáneo primario. Bien. Dentro del secundario tenemos una lista bastante amplia de neumotórax espontáneo secundario. A la cabeza, EPOC, bien, y en medios, en países como nosotros, tuberculosis, bien. Otras causas infecciosas, aparte de tuberculosis,
Nemocystis gyrovesi, infección nemocistosis, es una causa frecuente de neumotoras, sobre todo en pacientes con infección por VIH. Bueno, también la neumonía necrotizante es otra causa importante de neumotoras. Bien. Entonces, dentro de lo que es el cuadro clínico o las manifestaciones clínicas de un paciente con neumotoras, tenemos el dolor torácico que es de aparición súbita, de características pleuríticas, en el cual el paciente va a presentar empeoramiento del dolor cuando, con los movimientos respiratorios o con la posición. Bueno, la presencia de disnea de inicio súbito, bien, en el paciente, también puede asociarse tos, bueno, hipotensión o taquicardia, dependiendo de la repercusión hemodinámica que produzca la presencia de neumotoras en mi paciente. Sobre todo, los dos últimos síntomas es mucho más frecuente en pacientes que tienen una reserva funcional disminuida. ¿Bien? Generalmente los pacientes que tienen neumotoras de espontáneo secundario presentan una clínica mucho más grave, mucho más severa que los primarios. Y es más que lógico porque son pacientes que ya tienen algún tipo de alteración estructural a nivel del parénquima pulmonar. ¿Bien? Y no hay que olvidar que hasta un 10% de los pacientes con neumotoras pueden usar asintomáticos y llegar al diagnóstico simplemente porque se hizo una prueba de imagen por otros motivos y se vio el neumotoras. Obviamente que ese neumotoras es muy importante porque si no le daría síntomas a mi paciente. Dentro de lo que vienen a ser las pruebas diagnósticas, obviamente, para confirmar el diagnóstico tengo que hacer una radiografía de tórax. ¿Bien? ¿En qué condiciones tengo que hacer mi radiografía de tórax? A ver. Vamos. Doctor, ¿cómo le pido la placa de tórax a mi paciente? ¿Qué le voy a decir yo al ¿cómo se llama el técnico? ¿Tengo que tener algún tipo de observación especial? Tengo que decir algo especialmente ¿cómo se llama el... ¿Cómo se toma una radiografía de tórax normalmente, doctor? Póster anterior. ¿Cómo lo tomo normalmente? ¿Cómo lo tomo? En inspiración profunda. ¿Bien? ¿Ya? ¿Y qué le tengo que decir al tecnólogo entonces? ¿Cómo lo tiene que tomar? ¿En inspiración? Antes se decía de que la placa de tórax con los sospechos de neumotoras debía pedirla en expiración. Bien, actualmente esa solicitud de pedir en expiración no es necesaria. Entonces le digo solamente que la tome como habitualmente la tomo, en inspiración, nada más. Bien. Obviamente confirmo mi diagnóstico con una placa de tórax. En base a los hallazgos voy a ver si mi neumotoras es pequeño o grande, ¿no? Hay una serie de clasificaciones para eso. ¿Bien? La tomografía no es un examen de rutina que deba realizar, pero sí debo realizarla en aquellos pacientes que tienen neumotoras recurrentes, en aquellos pacientes que tienen ya alteración del parénquima pulmonar, que puede haber la presencia de bulas, ¿bien? Pacientes en los que sospechen complicaciones del neumotoras como son las fístulas broncopleurales o fugas persistentes, y en aquellos pacientes que ya tienen indicación de intervención quirúrgica debido o secundario al neumotórax. Bueno, obviamente si mi paciente está con una alteración ventilatoria y insuficiencia respiratoria, tengo que pedir una gasometría arterial, está más que obvio, ¿no? La ecografía torácica nuevamente es una prueba de diagnóstico de utilidad, sobre todo en pacientes en UCI, en los cuales si sospecho neumotoras, porque obviamente el ventilador mecánico también es una causa de neumotoras en mi paciente, ¿bien? Entonces, puedo hacer una ecografía y valorar si tiene neumotoras o no. Su especificidad llega hasta el 100%. Bueno, el electro se realiza si es que yo tengo algún tipo de duda que puede ser un neumotoras, ¿no? Y recuerden que dentro del diagnóstico diferencial de neumotoras está el taponamiento cardíaco, ¿bien? Los pacientes con infarto agudo de miocardio, pacientes con pericarditis. Entonces, si no tengo acceso a una placa rápidamente, ¿no? Y sospecho que mi paciente pueda, ese dolor no sea secundario de neumotoras, sino un evento cardíaco, obviamente tengo que hacer un electro. ¿Bien? Eso dependerá nuevamente de lo que yo como historia y que haya yo y mi paciente en el examen físico. ¿Bien?
Muchas veces la presencia de bulas gigantes también puede hacer que me confunda y crea que son neumotórax. Bueno, entonces para diferenciar eso tengo que pedir una tomografía. Dentro de lo que viene a ser la clasificación de neumotórax, para mí una clasificación bastante sencilla es la clasificación CEPAR, que es de la Sociedad Española. Bien, donde hablamos de una neumotórax parcial cuando la separación entre la pleura parietal y visceral no compromete todo el parénquima pulmonar. Cuando es así y separa ambas pleuras en su totalidad, en todo lo que es el parénquima pulmonar, hablo de un neumotórax completo y total cuando se produce el colapso del parénquima pulmonar, lo que antes se llamaba neumotórax a tensión. Bien, si ese neumotórax total produce inestabilidad hemodinámica y ventilatoria en mi paciente, hablo de neumotórax a tensión. Hay una serie de fórmulas que son utilizadas para ver el porcentaje de, de neumotórax que se produce, pero son un poco engorrosas a realizar en lo que es el servicio de emergencia. Es por eso que se prefiere la otra clasificación porque es mucho más fácil de utilizar. En esta radiografía es una radiografía posterior anterior donde vemos una radiolucidez completa a nivel del epítoras derecho que produce colapso a nivel del parénquima pulmonar derecho. Este es un neumotórax total, ¿no? Probablemente con repercusión hemodinámica y ventilatoria en esta paciente. Aquí, un paciente que obviamente tiene una enfermedad pulmonar de base, vemos una radiografía posterior anterior donde vemos infiltrados de efecto reticular, otros micronodulares difusos, ¿no? Y en la parte del ápice derecho, lo que corresponde a un neumotórax parcial. ¿Bien? Un neumotórax espontáneo secundario en un paciente con EPIC. La tomografía, nuevamente, en esa tomografía de corte parenquimal, vemos un neumotórax de tipo bilateral, asociado a enfisema subcutáneo. Inclusive ya tiene tubo de drenaje torácico en el lado derecho. Entonces, la escuela americana habla de ciertos criterios para tener en cuenta y hablar de estabilidad en un paciente que presenta neumotórax, ¿no? Si un paciente cumple con estos criterios, obviamente puedo decir que tiene neumotórax, pero mantiene parámetros de estabilidad hemodinámica, ¿bien? Y obviamente ventilatoria. Si esto no se cumple, obviamente hay repercusión en mi paciente como consecuencia del neumotórax. Y es mucho más evidente en pacientes con neumotórax espontáneo secundario. Bueno, el tratamiento que tengo que hacer, favorecer la reexpansión, la salida del aire del espacio pleural o cavidad pleural. Bueno, obviamente otras medidas es, o el paciente viene con dolor, dar tratamiento analgésico para mejorar la ventilación en el paciente. Generalmente estos pacientes son pacientes que vienen con taquipnia, una respiración superficial, ¿bien? Obviamente le tengo que decir al paciente no realizar esfuerzos grandes ni importantes, tampoco es muy complicado que lo realice, y si estoy frente a un paciente que está con insuficiencia respiratoria, tengo que administrar oxigenoterapia hasta que consiga el drenaje del neumotórax, ¿bien? El drenaje de neumotórax puede ser con la colocación de un tubo de drenaje torácico, catéter torácico o mediante la aspiración con aguja. Si estoy frente a un neumotórax a tensión o un neumotórax total que produce repercusión e inestabilidad hemodinámica en mi paciente ventilatoria, obviamente el drenaje tiene que ser rápidamente. Entonces procedo a ubicar el tercer espacio intercostal, línea media clavicular, y mediante un catéter tipo Avocat, que puede estar sujeto a una jeringa, procedo a la extracción o drenaje del aire para mejorar la situación hemodinámica y ventilatoria de mi paciente, hasta poder acceder a otro tipo de drenajes torácicos. Bueno, en los pacientes con neumotórax espontáneo primario, a veces es posible hacer lo que acabo de decir, un drenaje por aspiración simple. En otras ocasiones va a ser necesario colocar catéteres con tubos torácicos cuya respuesta o reexpansión se valoran a las 48 horas, 72 horas de su colocación. Si se produce la reexpansión del neumotórax o del pulmón, se retira dicho catéter o drenaje torácico.
Si después de 5 días veo que mi paciente no logra la expansión completa, incluso debo plantearme ahí que el paciente pueda presentar algún tipo de complicación, como es la presencia de fístulas broncopleurales. Ya esta complicación es indicación de tratamiento quirúrgico en mi paciente. ¿Bien? Otras indicaciones de cirugía en mi paciente, obviamente la no resolución por fístulas broncopleurales. Si mi paciente tiene un segundo episodio de neumotoras recurrente, tengo que plantear la opción quirúrgica. ¿Bien? Si mi paciente presenta una neumotoras bilateral, ¿bien? Ya el paciente ha tenido neumotoras y presenta un nuevo episodio en el pulmón contralateral, también paciente candidato para cirugía. Obviamente, neumotoras espontáneas primarias de atención es otro. Y aquellos pacientes que tienen profesiones de riesgo y presentan neumotoras, como son pilotos de avión y buzos, también son otro tipo de criterio para hablar de tratamiento quirúrgico del neumotórax. Bueno, generalmente en los neumotórax espontáneos secundarios, prácticamente todos ellos van a ser hospitalizados y todos ellos vamos a tener que ir a un drenaje torácico, sea por catéter o tubo de drenaje. Bien, si tengo un paciente con ya un segundo episodio, la tasa de recurrencia es bastante alta, entonces se plantea, algunas escuelas plantean ya la realización de una pleurodesis para evitar futuros cuadros de neumotoras en este paciente. Bien, a veces cuando la pleurodesis es inefectiva o no se puede realizar por vía convencional, tenemos que echar, tenemos que realizar en el paciente una biodermoscopía, lo que es un VATS, ¿no? O ir a procedimientos más invasivos y realizar pues ya una pleurectomía si está indicado, ¿no? Y si el paciente puede ser sometido a dicha cirugía, ¿no? Pero en general el tratamiento de neumotoras es garantizar o favorecer el drenaje rápidamente. ¿Listo? Fuera del tratamiento de soporte que ya hemos mencionado. Por último, vamos a ver una neoplasia maligna primaria frecuente, me refiero, es la neoplasia primaria más frecuente en pleura. Felizmente no es tan frecuente en nuestro medio, pero si hablamos de tumores primarios de pleura, el mesotelioma tiene que ser mencionado aparte. ¿Bien? Entonces, dentro de lo que es mesotelioma, vamos a ver que es el tumor maligno que se origina a nivel de las superficies de células mesoteliales, tanto de la cavidad pleural, también de la parte, puede ser ubicada también a nivel peritoneal, de la túnica vaginal, bien, o del pericardio. Pero más frecuentemente es un tumor que se desarrolla en la cavidad pleural. Bien, ya hemos visto que su localización puede ser pleural, pericárdica, peritoneal, etc. Pero ese tipo de tumor se ve más frecuentemente a nivel pleural. Bueno, la causa o el factor de riesgo más importante para el desarrollo de mesotelioma es la exposición al asbesto. Bueno, por eso es muy importante, si estoy sospechando que mi paciente pueda presentar un mesotelioma, debo preguntar sobre la exposición laboral que ha tenido este paciente. Y muchos de ellos van a decir que ha tenido acceso a exposición al asbesto por vía inhalatoria. Bien, el asbesto también conocido como amianto en otras localizaciones o lugares. Bueno, generalmente este tipo de tumores se desarrolla ya en edades avanzadas por encima de los 60 años, es más frecuente en varones, bien, y generalmente se desarrolla décadas después de la exposición, inclusive a partir de los 15, 20, 30 años después de haber sido expuesto, se da el desarrollo de ese tipo de tumor maligno primario de pleura. ¿Bien? Dentro de lo que viene a ser la clasificación histológica tenemos tres tipos histológicos: el epiteloide, el sarcomatoide y el mixto o bifásico, que abarca ambas entidades histológicas, tanto epiteloide como sarcomatoide. Bien, dentro del epiteloide, que es el más frecuente, bien, y el que tiene mejor pronóstico en comparación a los dos de abajo, bien, tenemos el túbulo papilar, el acinal, el adenomatoide y el sólido. Bueno, pero es el más frecuente, mejor pronóstico, bien, aunque el pronóstico de los pacientes con mesotelioma es bastante pobre, sea cual sea el tipo histológico.
el tiempo de supervivencia después del diagnóstico es de alrededor de 9 meses a un poco más de un año. Bueno, pero si me va a tocar algún tipo histológico, prefiero el primero, ¿bien? Porque tiene mejor respuesta al tratamiento quimioterápico en comparación al sarcomatoide o al quisto. Dentro del cuadro clínico, lo más característico en esos pacientes van a consultar por dolor torácico. Un dolor torácico bastante intenso y muy frecuentemente incontrolable. ¿Bien? Entonces, esos pacientes generalmente van a presentar dolor torácico asociado a disnea en el contexto de derrame pleural. Pero va a haber también presencia de mesotelioma sin presencia de derrame necesariamente. Es poco frecuente, pero también se describe. Otro tipo de síntoma asociado puede ser la presencia de tos, sudoración nocturna, astenia en estos pacientes. Bien, cuando hay invasión local, que puede ser a nivel de lo que es el plexo braquial o médula espinal, puede también verse asociado a la presencia de déficits neurológicos. Bueno, también puede verse lo que es el síndrome de vena cava, bien, falla cardíaca o la presencia de arritmias, si es que también hay compromiso a nivel pericárdico. Ya hemos visto que las células mesoteliales también pueden estar ubicadas a nivel del pericardio. ¿Bien? La presencia de síndromes paraneplásicos es infrecuente en los pacientes con mesotelioma. Es muy infrecuente, no es algo habitual. ¿Bien? Y obviamente en la gran cantidad de pacientes vamos a ver la presencia de derrame pleural. Bueno, y si tengo un paciente con derrame pleural, dolor torácico intenso, que no se controla fácilmente, y exposición al asbesto o amianto, debo sospechar de mesotelioma. En un cuarto de los casos, 25% de los casos, también se puede ver, y hemos visto, masas pleurales sin derrame, o simplemente se ve un engrosamiento difuso de la pleura sin derrame. Es en la menor cantidad de pacientes, pero también puede verse en el caso de mesotelioma. El diagnóstico, nuevamente, la imagen inicial, una placa de tórax, ¿no? Pero tengo que realizar sí o sí una tomografía de tórax con contraste para identificar las anormalidades en la pleura y la extensión. Generalmente vamos a ver la presencia de derrame, puede verse un engrosamiento tanto en lo que es la pleura parietal y visceral. La pleura parietal van a verla como una pleura irregular, mamelonada, que muchas veces puede asociarse a la presencia de calcificaciones o placas, que tiene que ver mucho con la exposición al asbesto. Bueno, obviamente, si estoy frente a un paciente con mesotelioma, tengo que realizar una toracocentesis, el estudio citoquímico, que será un estudiado generalmente, bien, el estudio citológico y, obviamente, mi biopsia pleural, para llegar al diagnóstico. En caso de que las dos previas no sean concluyentes y exista todavía la sospecha tomográfica como clínica, tendré que ir a la realización de una videodermoscopía y en su defecto una toracotomía abierta. Bueno, la broncoscopía no es algo que realicemos de rutina, a menos que sospechemos que no se trate de un mesotelioma y sea un derrame secundario a otro tipo de patologías, por ejemplo, un NM pulmonar. Bien, si sospecho eso, voy a una broncoscopía, pero generalmente no la realizo. Ya hemos dicho que el tipo de supervivencia es bastante pobre, una vez realizado el diagnóstico, un poco más de un año, ¿bien? Y la realización completa, una vez instaurado el tratamiento, sea quimioterápico y muchas veces quirúrgico, es poco frecuente en los pacientes, ¿bien? Si estamos en estadios iniciales, ¿no? La cirugía puede ser una opción, ¿bien? Pero ya en estadios avanzados, la respuesta a quimioterapia, radioterapia es poco pobre. Nuevamente, el tratamiento es un manejo multidisciplinar, ¿no? Solamente el 20% de los pacientes diagnosticados van a ser tributarios de cirugía, ¿bien? En las cuales se da una resección completa de lo que es la pleura comprometida, ¿bien? Y obviamente el tratamiento quirúrgico solamente se limita a estadios precoces, a estadios tempranos, ¿no? Inclusive se puede llegar a realizar una neumectomía extrapleural o pleurectomía si es que fuese el caso, ¿no? En casos ya más avanzados, ¿no? En los cuales la cirugía no sea una opción, quimioterapia y radioterapia, pero la respuesta a este tipo de tratamiento también es escasa en este tipo de pacientes.
y ya como tratamiento más que curativo, sino paliativo, en aquellos pacientes que no tengan opción tanto ni a cirugía ni a la opción de quimioterapia o radioterapia, se puede intentar la reducción de fibrosis para disminuir en la medida de lo posible la producción de líquido por secundario mesoterino. Pero igual, establecido ya el diagnóstico, el tratamiento es bastante limitado para este tipo de pacientes, ¿no? Y creo que eso sería todo. Sí. ¿Alguna pregunta?